Gracias. Amén. Glory, 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 glory. Aleluya. Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo. Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Sin ti somos nada. Te necesitamos. Revélanos, no al Cristo muerto, sino al Cristo resucitado. ¿Por qué usted no le pide y levanta sus manos la forma que usted quiera hacerlo y dígale cuánto usted le ama? Te bendigo y te exalto. Necesitamos tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24, verso 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Glory. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ese es mi tema. Él no está aquí, Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Si el Viernes Santo tiene importancia, es porque Jesús no se quedó colgado en la cruz. No tenemos un Jesús colgado en la cruz. Y por más que queremos quedarnos en la cruz, hay una resurrección. Aleluya. La de Jesús. Él no está muerto. Él está vivo. Me alegró el desafío que Cristian se ha hecho acerca de no solamente predicar el evangelio, sino demostrar el evangelio con señales siguiendo. Dice que ellos salieron en todas partes ayudándoles al Señor. Y es posible que en un tiempo determinado, cuando tengamos ya el asunto preparado, salgamos posiblemente algún sábado al mes a algún lugar a hacer una invasión de amor y gloria, de amor y fuego, amor y fuego, y vamos a ir a predicar el evangelio. Yo voy a ir. Sí, amén. Consígame la peor variada, con el índice mayor de drogadicción, con el índice mayor de pandillerismo y de tráfico de drogas, para yo irle a predicar allí, a ver si este evangelio es solamente para aquí adentro o es para donde quiera que estén los pecadores. Porque si Jesús se levantó de los muertos, como decimos, entonces este asunto tiene que funcionar. Yo puedo vivir sin pecado, yo puedo vivir sano, yo puedo tener a Satanás bajo mis pies, y la iglesia de Jesús está sentenciada al éxito, a la explosión, a la multiplicación, al crecimiento, porque somos el cuerpo de un Cristo no muerto, sino de un Cristo vivo. Imagínense a estas mujeres que eran
adoradoras de Jesús, y muchas de ellas financiaban el ministerio de Jesús, cuando se dan cuenta que su maestro había muerto. Pero había algo que ellas no perdieron: la fe y la esperanza. Y me inspira a mí, y digo esto con mucho respeto, porque yo también soy hombre como los hombres aquí. Me inspira a mí que los hombres se fueron y se escondieron en un aposento, se fueron y que a orar. Lo menos que hacían era eso. Se estaban tomando pena ellos mismos, porque ¿se acuerdan la conversación de los que iban camino a Emmaús? Y él nos había prometido que él sería redentor de Israel, y hoy es el tercer día y está muerto. Iban hablando con él y ni lo conocían. Y era domingo, por cierto. Hay gente que ni el domingo pueden hablar con Jesús, y Jesús les habla y ni saben quién les habló. Y ninguno de ellos creyó en la resurrección. No creyeron. Porque si ellos hubieran prestado atención, digo, es lo que yo hubiera hecho. Si yo estoy con Jesús, conociendo sus milagros, su poder, su gracia y su gloria, y por 3 años él me estuvo diciendo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, es necesario que el Hijo del Hombre lo maten y que vaya y lo entierren y el tercer día se levante de los muertos. Jesús no estaba hablando ni chino ni japonés, le estaba hablando el idioma que era arameo. En ese tiempo era arameo, el idioma que Jesús hablaba con el vulgo, que era el idioma normal del populacho. Ellos sabían de que Jesús le había dicho eso por 3 años. Y ellos saben que Jesús nunca le mintió. Jesús nunca le mintió. Todo lo que dijo siempre lo cumplió. Todo lo que prometió, todo lo que lo tocó, lo bendijo. ¿Y qué le pasó a estos hombres? Estaban cegados. O sea, que usted puede estar con Jesús 3 años y estar ciego. Hay quien dice, no, si yo estuviera en los tiempos de Jesús, yo no haría eso. Mentira. Ellos estaban con Jesús. Vieron a Jesús caminando en el agua. Vieron a Jesús convirtiendo el agua en vino. Vieron a Jesús levantando a Lázaro de 4 días ya de muerto. Vieron a Jesús levantando a la hija de Jairo. Vieron a Jesús levantando al hijo de la viuda de Naín. Vieron a Jesús haciendo cosas que ningún otro hombre y ningún otro profeta había hecho. Y aún así, cuando Jesús se le muere, ellos creen que ese es el final. Hay gente que Jesús se le ha muerto, ¿entiendes? Porque se le ha muerto adentro. Pero a mí no importa lo que pase afuera, el Cristo que esté en mí nunca se me muere. Y habrán problemas. Aquí nadie predica una panacea de un evangelio que no hay problemas. No es eso, no es cierto. Tenemos un enemigo, un adversario que anda como león rugiente, que nos quiere hacer la vida miserable. Y a él se unen algunos religiosos también. Pero lo que me inspira a mí es que estas mujeres, aleluya, estaban allí el domingo por la mañana. Al tercer día creyeron la palabra. Creyeron la palabra. Pero cuando llegan al sepulcro, se dan cuenta que la piedra estaba removida. Que la piedra estaba removida. Esa piedra la habían puesto los religiosos, que fueron los que auspiciaron el crimen. Ellos fueron los autores intelectuales del crimen. Roma fue el autor que consumó el crimen, pero los autores intelectuales del crimen no fue Roma. Fueron la iglesia religiosa del tiempo de Jesús. Porque ellos siempre tiran la piedra y se esconden. Y siempre mandan a sus alcahuetes a hacer las poca vergüenza. Y nada ha cambiado. ¿Entiende? Yes. Una piedra puesta por dos grupos. Pero ni Roma
O sea, ni los impíos ni los religiosos pueden impedir tu resurrección. Ni los impíos ni los religiosos pueden impedir que el Cristo que mora en ti salga de ti a hacer cosas grandes. Porque Él no está muerto. Esto no es un culto de simplemente recordar a Jesús. Este no es el culto como hacen en mi país, ¿entiende? Donde se le dan a los nenes después los huevitos pintaditos. Dios no puso un huevo. Tampoco Jesús es un conejito. Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo victorioso. Venció al diablo, venció la muerte, venció el infierno, venció las potestades, venció los principados y está sentado a la diestra del Padre. Pero además de estar sentado a la diestra del Padre, está sentado en tu corazón y te hace más que vencedor y te ha hecho partícipe del espíritu de resurrección. Oye, hay muchos que fueron a los sepulcros a encontrar a Jesús y Jesús no está allí porque hace rato que se fue. Una vez yo pasé por una iglesia en Costa Rica que no cree en el avivamiento del Espíritu Santo, que no cree en los dones, que no cree en las lenguas, que no cree en los milagros. Y el nombre que tenía fuera era, el verso que tenía fuera era: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo le dije, es tan profético que ni ellos se dan cuenta. Y decía, Él no está aquí. Así decía, Él no está aquí. Él ha resucitado. Gloria a Dios. Yo espero que esta no sea esta iglesia. Que estemos buscando entre los muertos al que vive. Aquí no hay muerte. Aquí no puede haber muerte. Aquí hay búsqueda. Aquí hay oración. Aquí hay santidad. Aquí hay gozo. Aquí hay alegría. Aquí hay resurrección. ¿Cuál es el resultado de que Él no está aquí y es resucitado? El primer resultado es que el enemigo número uno del hombre es la muerte. Ha sido vencido por la vida divina. Porque yo sé que Jesús había resucitado muertos, pero se volvieron a morir. Pero ahora Jesús se levanta de los muertos para más nunca volver a morir. Y no solamente eso, para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para que aquel que confíe en Él tenga la vida eterna dentro de Él. Y tenga la semilla de resurrección dentro de él o de ella, aunque pueda morir naturalmente, pero espiritualmente nunca muere, porque el que cree en Él nunca verá muerte. Porque hay una muerte espiritual que es peor que la muerte física. Esa es la muerte en la cual están los pecadores y los perdidos. La muerte espiritual, que es el pecado. Ahora, el enemigo, muerte, ha sido vencido por la vida divina. Eso sucedió en esa mañana. Segundo Timoteo 1, 9 al 10 dice: quien nos salvó, hablando de Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada. O sea, la gracia de Dios, el propósito eterno de Dios ha sido manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Así que tú tienes vida y tienes inmortalidad. Aleluya. Amén. Fue Moody, el evangelista de mi gran ciudad de Chicago, quien dijo una vez: si alguna vez ustedes ven que en el periódico principal de Chicago dicen que Moody murió, no le crean. Moody no murió. Moody va a estar más vivo que nunca, porque voy a estar en la presencia del Señor. Así que si Cristo no viene en los muchos años que yo voy a vivir aquí, aleluya, y sale en la prensa de Panamá, Nahum Rosario murió, llámele y corrían al editor y digan: no, él no murió, él está vivito y coleando. Porque el que muere en Cristo, él no muere, simplemente se transporta a un lugar mejor. ¿Dónde está muerte tu victoria?
¿Dónde está el sepulcro, tu aguijón? Hechos 2:24, hablando de Jesús, dice: Pedro predicando el día de Pentecostés, con ese fuego del bautismo del Espíritu Santo que habían recibido los 120. Ya este no es el Pedro, aquel cobarde que estaba escondido por allá. Este es el Pedro ahora con el Cristo resucitado dentro de él. Porque quiero que ustedes entiendan que lo primero que hizo Jesús cuando llegó, la primera vez que se encontró con sus apóstoles y sus discípulos, lo primero que él hizo fue, aleluya, él no le dio una cátedra de la resurrección. Él no le dio 7 puntos para disfrutar la resurrección. ¿Sabe lo que él hizo? Vino donde ellos, y cuando entró al lugar donde estaban ellos, entró con las puertas cerradas. Y cuando entra donde ellos, lo primero que le dice es: paz a vosotros. Y lo segundo es: y sopló en ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. No está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Es el mismo Jesús que ahora, tomando el lugar del Padre, lo mismo que el Padre hizo cuando aquel cuerpo de Adán estaba en el piso, y vino y sopló sobre él y fue un alma viviente. Ese fue el primer Adán. Pero ahora Jesús, como el último Adán, ahora él viene a reconquistar la tierra, a reconquistar la nueva creación, a empezar algo que no existía antes, como prediqué en el oeste. Viene y sopla aún sobre sus discípulos, porque ninguno de ellos había nacido de nuevo. Y cuando sopla, todos ellos vienen a la vida. Ahí empezó la iglesia. Aleluya. Y ahora, santo el Señor. Al cual Dios, dice Pedro, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Los dolores de la muerte. Dolores de la muerte. Entonces, ¿de qué habla eso? No, ahí no está hablando de los dolores de la muerte en la cruz. Los dolores que usted puede apreciar también en la producción de Mel Gibson. No, aquí está hablando de los dolores de la muerte. ¿Alguien cree que la muerte peor es la separación del cuerpo del espíritu? No, la muerte es un espíritu. Es más, la muerte es un ángel demoníaco que eventualmente va a ser echado en el lago de fuego, juntamente con el Hades. Oiga, la muerte. La muerte. Entonces, ¿a qué muerte? ¿Cuáles fueron los dolores de la muerte? Yo quiero que usted entienda esto. Y usted tiene el derecho a seguir equivocado y seguir comiendo pan viejo. Allá usted. Pero yo quiero darle un pedazo de pan fresco. Cuando Jesucristo salió del cuerpo, fue al Hades. El Hades tenía dos compartimientos: el seno de Abraham, donde estaban los santos del Antiguo Testamento, que ninguno había ido al cielo, con excepción de Enoc, que había sido raptado, y Enoc, alguien más, Elías, y también Moisés, que el ángel se lo llevó porque Satanás se quería llevar su cuerpo. Eran los únicos 3 que estaban en el cielo. Pero entonces todos estos santos, desde Abel hasta el último que había muerto con Jesús en la cruz, que fue el ladrón a la mano derecha, estaban en ese lugar que le llamaban el lugar de descanso, el seno de Abraham. Ahí estaba Abraham también. Abraham aún no estaba en el cielo. Se le llamaba el Hades. Se calcula que el Hades estaba en las partes más profundas de la tierra, pero que ahí también había un compartimiento. ¿Se acuerdan cuando hay la conversación entre el rico que estaba en el fuego y Lázaro? Ahí fue que Jesús fue. Y cuando Jesús fue ahí a rescatar los espíritus que estaban cautivos. Aleluya. ¿Y qué sucede? Jesús sufrió los dolores de lo que es la muerte espiritual. Una pregunta: ¿fue Jesús mi sustituto completo o no? Una pregunta: no me libró del pecado. Él fue hecho pecado. Por su llagas soy o no sanado. Él llevó mi enfermedad. No fue él abandonado por el Padre. Sí que lo fue. Okay. No fue el empobrecido ahí en la cruz. Y todo eso era lo que yo tenía. Pero una pregunta:
¿cómo me va a mí a librar del infierno si él no hubiera ido? Usted tenía más revelación cuando era católico. ¿Qué dice? Y descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó. A los infiernos. A los infiernos. Y tengo Biblia para probarlo. El día que está predicando, Pedro dice: para que se cumpliese las escrituras, no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Indicando que Jesús solamente estuvo 3 días y 3 noches en esas cámaras infernales, donde su espíritu sufrió lo más terrible que le puede pasar a un ser humano: la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Tanto así que Jesús tenía mucho, no temor, no quiero usar la palabra temor, pero tenía una inquietud de que aún su espíritu fuera resguardado en esos 3 días y 3 noches. Por eso dice al final, cuando está por morir, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. No es que el espíritu se fue arriba al cielo, no. En otras palabras, que guárdame. Yo sé a dónde tengo que ir. Tengo que enfrentarme con el enemigo clásico de Dios. Y tengo que arrebatarle a él. Y tengo que quitarle un manojo de llaves que él tiene. Las llaves del Hades y de la muerte. Pero en ese proceso hubo una lucha. Una fiesta. Los demonios creyeron. Aleluya. Neutralizamos el plan de Dios, la salvación. Ok, Jesús derramó su sangre. Por medio de su sangre, aleluya, la gente, aleluya, son perdonados. Pero si él no se levanta, no son justificados. O sea, lo que empezó en la cruz tuvo que concretarse en la tumba, y tuvo que concretarse con la magna y gloriosa resurrección de Jesús. Porque por su resurrección somos justificados. Por su muerte somos perdonados, pero por la resurrección somos justificados. Y Pedro dice aquí: suelto los dolores de la muerte, hermano. Cuando yo pienso en esto, eso indica que hay una muerte espiritual, que hay un mundo espiritual. El que muere sin Cristo, ahí es que va. Y yo sé que muchos de mis compañeros ministros en el mundo entero tienen problemas con la muerte espiritual de Jesús. A esto le llaman falsa doctrina. Digo esto lo que yo diga. Yo creo que tengo suficiente escritura bíblica para sostener esto. Y aquí está: suelto los dolores de la muerte. Porque era imposible que fuera retenido por ella. Porque Él es la vida. Y aún en los peores momentos Él siguió siendo la vida. Y aún en las peores tinieblas Él sigue siendo la luz del mundo. Aún así, en ese momento cuando Él entró a las cámaras infernales que estaban en tinieblas, se iluminó el infierno. Llegó la luz. Llegó la vida. Llegó la salud. Llegó la abundancia. Llegó el Rey del universo. Y no hay nada que el diablo pueda hacer para impedir que esta luz se manifieste y que esta vida se manifieste. Y escúchame, querido Abacabash, en el nombre del Señor. Si tú pones tu fe en Jesús, aleluya, si tú te das completamente a Dios, aún sin tú entender muchas cosas que no se entienden, porque nadie entendió la salvación el día que fue salvo. Pero en ese día, ¿qué hubo? Hubo una invasión de la luz de Dios. Hubo una invasión de la resurrección de Jesús, que vino y entró en ti. Y cuando entró en ti, las tinieblas no prevalecieron. La muerte no prevaleció. Los malos hábitos no prevalecieron. Por eso yo conozco personas que inmediatamente mentían, ya no mienten. Adulteraban, ya no adulteran. ¿Entiendes? Tienen salvaciones bíblicas, no modernas, donde la gente se queda igual o peor. Hay un nuevo nacimiento, que la gente nace a una vida, y que ahora tienen una vida indestructible en ellos. Jesus Christ. La muerte espiritual había reinado desde Adán hasta Jesús. Todos los hombres estaban muertos en delitos y pecados. La resurrección de Jesús es la muestra de la victoria de la vida sobre la muerte. Como el diablo tembló cuando
El ángel dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Y como Él no está aquí, y como Él ha resucitado, número 2, se ha sellado la derrota eterna de Satanás. Principados y potestades han sido puestos bajo los pies de Cristo. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando Juan, cuando vio al Cristo resucitado. Y Él puso su diestra sobre mí, su derecha, diciéndome: no temas, no temas. Yo soy el primero y yo soy el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que la muerte no me asusta y el Hades no me intimida. Por miedo del temor a la muerte, Satanás mantenía a los hombres en esclavitud. En esclavitud. Por eso es que hay hermanos que no pueden esperar por su sanidad divina, porque tienen miedo a morirse enfermos, porque están esclavos aún al miedo a la muerte. Se fueron los amenes. Por medio de su muerte, Jesús venció la muerte. Ahora Jesús le quitó las llaves de la muerte y el Hades a Satanás. Ahora Jesús tiene las llaves. Satanás no me puede matar a mí cuando Él quiere. Solamente mi necedad o mi rebelión puede hacer que el cerco de Él sea quitado. Pero yo no voy a rebelarme. Sería un tonto. Yo no voy a rebelarme. Yo no voy a venir en contra de Jesús, conociendo el poder que Él tiene, conociendo cómo Él expuso a Satanás y a los demonios en la cruz, a la vergüenza pública, y cómo los arremachó allá en el mismo, en su territorio. Le quitó las llaves en las cuales, aleluya, Él estuvo. Amén. Ahora, Él no está aquí, dijeron los ángeles. Él ha resucitado. ¿Y para qué ha resucitado? Número 3, para impartirle su vida a los hombres y mujeres que creen en Él y darle una nueva creación, algo que no existía antes. Colosenses 1:18. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito. La palabra primogénito es de firstborn, el primer nacido. Es más fácil en inglés. Firstborn, primer nacido. Esa cosa de primogénito como que no se entiende bien. No, o sea, el primer nacido de entre los muertos. O sea que de los muertos, Él fue el primero que nació de nuevo. De los que estaban en muerte espiritual, Él fue el primero para librar a todos los demás que estábamos muertos en delitos y pecados. Hablando espiritualmente, Él fue el primero. Yo no sé cuál es el número que yo estoy. No sé cuántos miles de millones en cuál yo estoy, pero yo sé que Juan vio el número de los redimidos. Pero todos alababan al Señor. Y yo estaba en ese número. Yo estoy en ese número. Tú estás en ese número. Desde el momento que tu nombre fue, aleluya, apuntado en el reino de los cielos, nadie puede sacarte de ese lugar a menos que tú te rebeles contra Dios. ¿Y quién inteligente se va a rebelar contra Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué Jesús tenía que morir? En el cuerpo de Cristo estaba representada toda la generación adámica. Por eso Él tuvo que participar de carne como Adán. Él era un hombre semejante a Adán, pero sin pecado. Así que yo estaba en Él en la cruz. Yo estaba en Él en la muerte. Yo estaba en Él cuando fue a los infiernos. Pero yo estoy en Él también cuando Él se levantó de los muertos. Y yo sigo con Él cuando Él se sentó a la mano derecha del Padre. Y ahí estamos sentados. Jesús tenía que morir en cuerpo y espíritu para poder asegurar tanto nuestra resurrección espiritual como la física. Por eso a Jesús se le llama el primer nacido de entre los muertos. Hechos 13, 32
al 33. ¿Ok? Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú. En ese día de resurrección, Jesús fue reconocido como el hijo, no solamente como el unigénito, ahora es el primogénito de entre los muertos. Y Dios dice: mi hijo eres tú. Y miren lo que dice, lo que sucedió el día que se levantó de los muertos: yo te he engendrado hoy. Hoy eres engendrado como el último Adán, como una nueva creación, como la cabeza de un cuerpo que va a tener el mismo poder legal que tiene Él. Por eso, si alguno está en Cristo, mire, hermano, no deje que nadie lo detenga, no deje que nadie lo rechace, no deje que nadie se burle de usted, no deje que nadie lo condene. Usted está en el último Adán. Usted es cabeza y no cola, está arriba y nunca abajo. Usted tiene derecho legal a todo lo que Jesús compró para usted en la cruz del Calvario. Wow. Él no está aquí. Él se levantó de los muertos. ¿Por qué lo buscan aquí? Y como Él no está aquí, número 4, ahora Él justifica a todos los que ponen la fe en su sangre. Usted tiene que poner la fe en su sangre para ser justificado. Romanos 4, 24, 25. Romanos 4, 24, 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y aquí está: el cual fue entregado en la cruz por nuestras transgresiones y resucitado en la tumba para nuestra justificación. ¿Se da cuenta? En la cruz tú eres salvo de tus transgresiones, pero Jesús fue resucitado para justificarte, porque no simplemente perdonarte y dejarte la mancha del pecado o la mala reputación en el reino espiritual. Justificado indica que no queda récord. Se lo quiero poner en lenguaje moderno que usted entienda. Amén. O sea, un juez puede perdonar a un reo de un delito, pero ¿qué sucede? En todo el sistema está su delito, está la condena. ¿Quién fue el juez? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la acusación? Y fue perdonado. Por alguna razón el juez lo exoneró, pero no lo justificó. Porque ¿qué sucede? Cuando el muchacho viene a buscar un trabajo o algo, aparece ahí el delito, lo que hizo, lo que no hizo, por nombre y todo. Eso le pasa a muchas personas que salen de la cárcel y no tienen un futuro. Pero qué diferente si el presidente o el primer ministro de su país, ¿entiende?, extiende un perdón que es más allá que simplemente borrar, sino que dé una orden. Él va a ser justificado. No va a usar esas expresiones, sino que toda su culpa, él no va a quedar, su nombre no va a quedar, va a ser eliminado, no queda ningún récord de todo lo que él hizo, de todo lo que él, por lo cual él pagó su pena. No queda nada. Eso es justificación. Entiende esto, querido. Jesús no murió y se levantó de los muertos simplemente para que tú sigas cargando el espejo, el espejismo de lo que hiciste y lo que no hiciste. Quien te está trayendo esa cosa vieja es el diablo y alguna gente que son peores que el diablo. Ese no es Jesús, tampoco es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo respeta y honra la obra de la sangre de Cristo, porque Él fue el que estuvo presente allí. Es más, el Espíritu Santo fue quien ofició de sumo sacerdote para que Jesús fuera presentado en la cruz como el sacrificio perfecto. Por eso yo no soporto los acusadores del cuerpo de Cristo. En la cruz Jesús llevó mis transgresiones. En la resurrección Él ganó mi justificación. La resurrección sella mi justificación porque Jesús fue justificado en el Espíritu
¿Están listos para esto? Justificado en el Espíritu. Vamos conmigo a 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, y no hay quien lo pueda discutir, y hay gente que están aún discutiéndolo. Dice, e indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Le pusieron una letra mayúscula como si fuera el Espíritu Santo. No, está hablando de su espíritu. Si fue justificado en el Espíritu, es que en alguna forma su espíritu había sido dañado, había participado, entiende, del pecado, no por acción, sino por expiación, que es muy diferente. Se le había a él acreditado todo el pecado del mundo, porque él llevó el pecado del mundo, porque dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que el día de la resurrección, antes de ser vivificado, fue justificado en el Espíritu, y ahora visto de los ángeles cuando se resucitan, y ahora predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solo un alma justificada es la que puede ser vivificada con vida de resurrección. Antes de Jesús ser vivificado, fue justificado. 1 Pedro 3:18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si fue vivificado en el Espíritu, indica que en alguna forma la muerte espiritual había afectado a su espíritu. No estoy diciendo que su espíritu dejó de existir, eso no es, sino que su espíritu experimentó una separación de Dios por causa del pecado, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que después que él fue vivificado en el Espíritu, ahí, cuando él hubo cumplido los requisitos de la justicia divina, entonces ahí fue que él fue y le predicó a los que estaban encarcelados, a los que estaban ahí esperando que su Mesías viniera. Y en ese día fue que lo sacó, vació el Hades, vació el Hades. Yo no voy a decir que vació el infierno, no, vació el Hades. Aleluya. Y los llevó con él. Digo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que estamos justificados, y ahora nos ha dado esperanza para una mejor calidad de vida. Diga, mejor calidad de vida. 1 Pedro 1:3-5. Y leemos. Quiero dar estos versos porque es muy importante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva. Diga, viva. ¿Y cómo es que viene esa esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, no para que te quedes pobre, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, protegidos o guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Digamos esto en esta forma: la resurrección asegura mi nuevo nacimiento. Por medio de ella, ahora tengo una esperanza viva. Dígate, tengo esperanza. ¿Cuántos aquí son esperanzadores? Bertucci no es el único que tiene esperanzadores. El Cristo resucitado tiene esperanzadores. Aleluya. Diga, soy un esperanzador. Tengo una esperanza viva, que mayor es el que está en mí que está en el mundo. Tengo una esperanza viva, que Cristo vive en mí. Y tengo una esperanza, que tengo una herencia eterna en los cielos. Pero una pregunta: ¿por qué la voy a dejar en los cielos? Hágale una demanda a todo lo que el cielo tiene. Cosa que no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Pídalo. Usted es heredero. Coheredero. Fue para usted, fue para mí. ¿Por qué vivir como un mendigo cuando somos hijos de un rey? Diga, soy hijo de un rey. Esta es la mejor forma de predicar la verdadera y bíblica prosperidad. No robándote la plata con pactos y con sellos, no. Eso no es. Sino tú sabiendo quién tú eres, sabiendo el derecho que tienes, aleluya, de recibir lo que es tuyo, aleluya, porque eres hijo de Dios.
heredero de Dios, hijo legal de Dios. Dios te ve como ve a Jesús. Dios te ama como amó a Jesús. ¿Por qué no da gloria a Dios por eso? Tú no merecías nada de eso. Yo tampoco. Es por pura gracia. ¿Y usted cree que yo voy a andar por ahí arrastrado como un gusano para satisfacer las mentes religiosas? ¿Usted cree que yo voy a andar por ahí vestido como un pedrero para que la gente crea que soy espiritual? Hello. Hello. Con todo respeto, esto no es materialismo, esto no es avaricia tampoco, ni egoísmo, esto es realidad. Él es mi papá. Él es un padre bueno. Santo el Señor. Esta noche yo salgo a Chicago a celebrar mi cumpleaños 72 allá. Me están esperando todos mis hijos. Y hace 6 años que no nos reunimos todos los nietos y los hijos. Es un evento. ¿Entiendes? Pero hermano, yo les digo, tengo un fajo de billetes de 1 así. Son 13 nietos. Aunque a ellos no les gustan ya los de 1. Pero yo voy preparado con los de 1. Me están esperando. Viene papá. Viene la mamá. Brincan a la maleta de ella, que es la que siempre le lleva algo. ¿Y qué me trajiste ahora? Si vosotros, que no sois tan buenos como yo o como mi padre, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden, a sus hijos? Porque es un Padre bueno. Hermanita, tú no tienes que andar por ahí vestida como una monjita, con la misma túnica vieja de hace 20 años, color gris, y con las chancletitas que ya no le queda nada, porque hiciste voto de pobreza. No, eso no es voto de pobreza, eso es voto de ignorancia. Con todo respeto. Y me dio una vergüenza en México cuando vi a las hermanitas estas de la caridad. Me las tienen en la calle con unos potes recogiendo plata, creo. Por favor, con tanto dinero que hay en ese Vaticano. Y ustedes saben que yo no tengo un discurso anticatólico. Ustedes lo saben. Pero la verdad es la verdad. Señor, no saben que son hijos de un gran rey. Gloria a Dios. Pero no señalemos nosotros mucho, porque por aquí hay iglesias que especialmente que tienen programas para renovar a los drogadictos. ¿Y sabe cómo los renuevan? Metidos en las calles con potecitos vendiendo porquería. ¿Qué imagen tiene de Dios? No conoce la resurrección. No conoce la herencia. Y si usted se enoja conmigo, usted está igual que ellos. Porque usted no quiere recibir la verdad de la gracia. Esta es la verdad del evangelio. Alguien diga aleluya. Amén. Él no está aquí. Él resucitó. Y Él hace una diferencia. Él nos ha asegurado la promesa de nuestra propia resurrección. 1 Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias o primeros frutos de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es los primeros frutos de la resurrección. Un hombre nos mató y un hombre nos dio vida.
Mi resurrección espiritual asegura mi resurrección física en la venida de Cristo, si es que estoy en el hoyo. Yo espero que no esté en el hoyo. Yo espero que Él venga en los próximos 40 años. Él no está aquí. Él no está aquí. Él ha resucitado. Él no está en la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús le ha probado al mundo que Él es más que un filósofo, un profeta o un maestro. ¿Dónde está Mahoma? En la tumba. ¿Dónde está Buda? En la tumba. ¿Dónde está Shinto? En la tumba. ¿Dónde están los dioses de las religiones muertas? En la tumba. Él no está ahí. Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Hijo de Dios que ha cambiado el curso de la historia. Él es famoso no por el hermoso mausoleo donde está enterrado, sino por una tumba vacía, que es el mejor testimonio de su deidad. Y esa tumba vacía está en el medio del pueblo más religioso, que es Israel, y aún no creen. Aleluya. Él es famoso porque su tumba está vacía. Las otras tumbas son famosas porque allí está la osamenta o lo que queda del muerto famoso. ¿Entiendes? Allá están vigilando a Chávez allá en el cuartel de la montaña. Le están haciendo guarda ahí. Y ahí unos van y que apelarle al espíritu de Chávez, no al espíritu de Chávez, al espíritu de los demonios. ¿Entiendes? Yo no voy a la tumba de Jerusalén para encontrarme con el espíritu de Jesús allí. La gente me dice: papá, usted nunca ha ido a Jerusalén, se siente algo allí. Yo no tengo que ir allí para sentir algo allí. Yo me quedo acá y siento algote acá, porque Él vive. Él no está en una tumba. Él no está en el túnel de un predicador para recoger plata. Él está aquí. Él está presente, salvando, sanando, prosperando, bendiciendo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Alguien dele gloria a Dios. Celebre, póngase de pie. Celebre, 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 celebre. Él vive. Él vive. Él vive. Dígalo. Oh, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Eso es, levante la mano al cielo y de gracia que Él vive en usted. Él vive en mí, diga: Él vive en mí. Estoy resucitado. Estoy sano. Estoy bendecido. Estoy prosperado. Estoy en victoria. Satanás bajo mis pies. Satanás avergonzado. Cristo resucitado. Aleluya. Celebre. Celebre su resurrección. Gloria. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Oh. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre Él reinará. Él vive.
Puede tomar su lugar, sentarse. Oh, gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. Amén. Praise God. Permítanme 5 minutos. 5 minutos. Voy a ser bien breve. Si alguien se tiene que ir por alguna razón, le permito que se vaya, ¿sí? ¿Sí? No, tranquilo. Vaya bendecido. Amén. Cada uno tiene sus razones, ¿verdad que sí? Yo tengo las mías para quedarme aquí. Bien. Génesis 4:4 dice: resucitó el Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Eso no suena a una cuora. ¿Será posible que usted ponga más en una tarjeta para tener data en su celular que lo que le da el Señor en la ofrenda? Usted no consigue un panameño, aunque sea pobre, que no tenga data en su teléfono. Hoy va a haber resurrección en tu cartera también. Escúchame. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Nos enseñaron que solamente mira nuestra ofrenda. No, Dios miró primero al que trajo la ofrenda, porque la ofrenda representa al que la da. Si la ofrenda es chipo, es que tú eres chipo, barato. Porque Dios miró ¿a quién? A Abel. Y se dio cuenta que Abel no era chipo, no era barato. Lo miró a él primero y lo encontró acepto, y después miró a su ofrenda. Y sé que movió a Dios, porque Hebreos 11:4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 7 asuntitos aquí. El primero: Abel trajo los primeros frutos de sus ovejas. Los primeros frutos, los primeros nacidos, los primogénitos. El segundo: escogió para su ofrenda lo más gordo de ella. No trajo la más flaca, la ciega o la vieja. Y él sabía que la ofrenda que él trajera para Dios iba a asegurar que sus ovejas no iban a morirse, que sus ovejas no serían estériles, que sus ovejas se multiplicarían, por la razón que él estaba trayendo a Dios lo primero y lo mejor. Él estaba asegurando la salud de sus ovejas, la salud de su empresa, la salud de su familia. Esto es todo lo que está envuelto en nuestra ofrenda. Esto no es simplemente una transacción, da uno para que te den 1000. Eso no es eso. Estamos hablando de principios espirituales. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando tú le traes a Dios? Quiero que me escuche bien. Quiero que me escuche bien. Su acto de ofrendar hizo que Dios lo mirara con agrado. Su acto de ofrendar. ¿Cómo te va Dios a mirar a ti cuando tú das? Cuando ves que no escatimas. Poner $5 en tu tarjetita, que es lo menos que se puede para tu teléfono, y para el Señor le echas 5 centavos o una cuora. Porque hay gente que son muy pentecostales, le gusta que la ofrenda haga ruido. Número 4: Abel ofrendó en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí nadie te dice cuánto y cómo, nada de eso. Pero es fe. Es una fe que uno tiene.
Hermano, yo tengo una fe en mi corazón que cuando yo lo ofrendo a Dios, yo afecto el mundo espiritual. Yo agrado a Dios. No lo hago para ser visto por los hombres ni para ser reconocido. Es más, no lo hago para que me den la exención contributiva que tenemos aquí ya en este país y tenemos en Estados Unidos. No. Aún si no hubiera exención contributiva, yo seguiría dando lo mismo, porque yo estoy dando para el reino de los cielos. Hello. Ahora, número 5. Su ofrenda hizo que alcanzara testimonio de ser justo. ¿Alguien no piensa en eso? Justo es ser correcto, ser íntegro. Eso es que ahí no está hablando de la justicia de salvación. O sea, Dios dijo, Él es justo porque me pone a mí primero. Él es justo porque sabe que su bendición proviene de honrarme a mí con lo mejor y con lo primero. Y le voy a hablar a los diezmeros. Si usted solamente diezma, usted no es dador. Usted simplemente alguien que está pagando una deuda. Porque el diezmo es de Dios. No es un regalo que usted le da a Dios. Usted no puede darle a Dios lo que es de Él. Usted le está pagando. Usted empieza a darle a Dios cuando es generoso. Wow, qué recepción más positiva, ¿verdad? Tiene esta palabra. Wow. Ni porque es mi cumpleaños me aplauden. Y nadie ha pasado un sobre pidiendo una ofrenda especial porque papá cumple 72. Y como cumple 72, tiene que ser 7,200 o 720 y lo mínimo $72. Porque $7 con 20 centavos no. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad que sí? Y se agarran los números y se juega con los números. No. Y el 7 es plenitud. Y el 2 es la doble porción. O sea que si tú le das a papá en el aniversario o en el cumpleaños 72, tendrás la plenitud del 7 y tendrás la doble porción del 2. Y la gente se come esa guayaba. Y yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice, sin ningún tipo de manipulación. Y te quedas tan callado. Número 6. Dios dio testimonio de su ofrenda. Y número 7. Su ofrenda siguió hablando aún después de su muerte. Si Cristo viene en los próximos 30 o 40 años, yo no voy a estar aquí. Mis ofrendas seguirán hablando. Mis ofrendas seguirán hablando aquí. Porque aquí hay mucho de lo que yo he puesto y sigo poniendo. Mis ofrendas siguen hablando en México, donde he llevado mi vida, he llevado plata. Mis ofrendas van a seguir hablando en Venezuela, en Zimbabue, aún donde me robaron 2 iglesias, una en Sudáfrica y otra allá en Ucrania. Aleluya. Mis ofrendas seguirán hablando cuando yo no esté. Hay algo sobre el dinero que habla. Aleluya. Hace 20 años que mi hijo Joel se había descarriado, se fue de la casa y se rebeló contra Dios totalmente. Y yo nunca lo he cubierto. Yo nunca dije que él se fue para Hawái a estudiar leyes. Yo dije, se rebeló y pedí que le hice orara. Y en esos tiempos Dios me movió a mí a sembrar una ofrenda, no para manipular a Dios, sino para decirle a Dios lo comprometido que yo estaba creyendo por su salvación. A mí se me había olvidado. Y fueron $100,000. 100,000.00. Lo que tenía. Porque para mí era más importante eso. Yo decirle a Dios, para mí es más importante Él que mi dinero. ¿Para qué me sirve el dinero? Así que lo estoy sembrando como Señor, decirte a ti que yo estoy dispuesto a dar lo que sea. 20 años esperé
Y cuando se me olvidó hasta lo del dinero, hace una semana atrás que alguien me dice, ¿sabe lo que me dijo? Joel me dijo, tranquilo, yo soy cristiano. Mi dinero está hablando desde el cielo. El dinero y las oraciones de Cornelio estaban hablando desde el cielo, tanto que trajo ángeles. Ok. Tú tienes ahora dos opciones: sigue aquel sistema podrido o recibe este sistema ungido. Levanta las manos ahora. Ya. Padre, yo bendigo a este pueblo que va a dar con gozo, con alegría, sin ningún tipo de presión. La presión la va a poner el reino de Dios. Yo declaro, Padre, bendición sobre este pueblo. En el nombre del Señor, da con gozo, con alegría. Amén. 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 Mientras yo esté aquí, voy a seguir recogiendo las ofrendas hasta que ustedes aprendan a ofrendar. Sin ningún miedo, pero con mucha sonrisa y con mucho amor. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Será posible que alguien se convierta después de una ofrenda? Si alguien está aquí y quiere darle su vida a Jesús, esa es la mejor ofrenda que usted puede darle, su vida. ¿Habrá alguien que le quiere dar su vida a Jesús? Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Póngase de pie, por favor. Es la última vez que usted me va a ver con 71 años. Y no me va a ver hasta el domingo, porque la pastora está aquí el viernes y yo estaré allá en el oeste. Bendígame. Y yo le quiero bendecir a usted. Ámeme como yo lo amo a usted. Padre, yo oro por este pueblo. Yo declaro el poder de la sangre, la protección de los ángeles, la dirección del Espíritu Santo, la manifestación y explosión del reino de Dios en sus vidas. Y ellos serán bendecidos, prosperados. Panamá los va a notar a ellos. Los va a ver bendecidos, prosperados, santificados. Hombres y mujeres de Dios, cubiertos por la sangre.